Como Barbara Streisand me pongo las gafas de leer para poder presentarles a los invitados que conforman esta primera mesa. Se dice siempre que a los grandes escritores el tópico este de no necesitan presentación. Yo creo que justamente los grandes escritores son los que necesitan presentación porque han hecho méritos suficientes y hay que recordarlos. No puedo ser exhaustivo porque lo que quiero es que hablen ellos, pero hay 4 generaciones aquí casi matemáticamente, y nos esforzamos en ello, en el sentido orteguiano, es decir, con una diferencia de 15 años. Voy a tener que cometer, y os pido disculpas en esta mesa, la indiscreción, en cualquier caso está en internet, de revelar su año de nacimiento de todos. La primera, Clara, nació en 1940, es la primera de las generaciones. Es poeta, pero es muchas cosas más. Bueno, antes de nada, ellos no lo saben, los 4, pero yo tengo con todos una relación secreta de amor, o ahora ya no es secreta. Están aquí, entre otras cosas, porque yo admiro lo que han escrito y, en ese sentido, aunque no nos conocíamos personalmente, a Paulina sí la conocía, a Antonio también, pero ni a Álvaro ni a Clara les conocía, la relación que un escritor establece con sus lectores es a través de sus libros, fundamentalmente, y yo ya había tenido con ellos relación. Clara es poeta, pero ha cultivado todos los géneros, es también una importante traductora, es la 10ª mujer que fue académica numeraria de la RAE, no sé cuántas son las que están ahora en ella. Algunos de sus libros son Eros, son Vivir, Espejos de agua, que es una narrativa, los 2 primeros son poesía, La voz de Ofelia, que es un hermosísimo libro de memorias literarias, y un ensayo que Guardar la casa y cerrar la boca. Todo esto no es ni de lejos nada de lo que supone la vasta obra de Clara Janés. Antonio Muñoz Molina nació 16 años más tarde, en 1956. Es fundamentalmente narrador. Si es poeta, lo es en secreto, porque creo que no ha publicado nada. Su primera novela fue Beatus Ile. Mi historia de amor con él empezó con El invierno en Lisboa y desde entonces no he dejado de leer todos sus libros. El jinete polaco, que ganó el premio Planeta y volvió a ganar el Premio Nacional de Narrativa, es otro de sus libros fundamentales. La noche de los tiempos, dentro de los recientes, y el último, que es Un andar solitario entre la gente, que publicó este mismo año, creo, si no me equivoco, y que demuestra que Antonio, a pesar de ser un escritor celebrado, conocido y con un lugar ya fijo en la historia de la literatura, sigue no experimentando, pero sí jugando. Está lejos de eso que se llama ahora el confort, el lugar de confort. Y es, por supuesto, articulista y ensayista. Todo esto era sólido, ¿es correcto el título? Sí, que era un libro que fue fundamental para reflejar lo que pasó en España en la crisis. Álvaro Enrique es un escritor mexicano, nació en 1969, con lo cual hemos avanzado 13 años en este salto. Ganó el premio Herralde con Muerte súbita, ya había publicado alguna novela, es articulista también, es editor, ha publicado ensayos, un libro de ensayos titulado Valiente clase media, en el que habla de algo que va a estar también en este festival y que es importante, que es la relación que existe entre la economía
y la literatura, que a veces pensamos que los escritores somos entes o seres alados que vivimos al margen de la realidad. Acaba de publicar una novela que se titula Ahora me rindo y eso es todo, hermoso título, una novela brutal que tiene como centro, como núcleo, el mito del indio Jerónimo, la frontera de Estados Unidos con México, y que tiene, y yo creo que algo hablaremos de eso, el hálito de novela total, la ambición de novela total, una novela en la que desde el presente y hacia el pasado se proyecta todo aquello que está en el corazón del escritor. Y Paulina Rubio, que es insultantemente joven, nació en 1988 en Santiago de Chile y ha publicado Flores, Luis. ¿qué he dicho? Por el micrófono, por eso Paulina Rubio, por el micrófono, artista pop. Ha publicado... Ahora viene el cuerpo de baile. No me estoy enterando. Has dicho Paulina Rubio. Es que dijiste Paulina Rubio. Dijiste Paulina Rubio. He dicho Paulina Y soy Rubio. rubia también, igual. Gran debut. Paulina Rubio, aparte de cantar, ha escrito un formidable y exitoso libro de relatos titulado Qué vergüenza. Ya que acabe aquí. Ya. Les dejo con ellos y me voy a ver el resto de los actos del festival. 9 relatos que se titulan qué vergüenza la de este presentador, en los que habla de las diferencias sociales, de los afectos, de la culpabilidad, de un montón de esos temas que están también siempre en la literatura. Es una escritora a la que yo conocí, creo que en Cartagena de Indias, y a la que escuché hablar en público y que me sorprendió porque ya me había encantado su literatura y me encantó ella. Yo quiero que hablemos de toda una serie de temas, quiero desaparecer ya aquí, quiero que hablemos de eso, de la figura del escritor, de cómo, de las rivalidades, de las amistades literarias, de la vida literaria, de la importancia que ha tenido en vuestra vida, por ejemplo, en la de Paulina menos, los premios, de cómo habéis subsistido, de si estar en festivales es bueno o malo porque dejamos de escribir, bueno, yo iré poniendo temas sobre la mesa de Latinoamérica y España, del paso del tiempo, de cómo nos ha ido transformando. Yo recuerdo que cuando era niño, cuando era chaval, para mí un escritor era alguien muy importante y ahora tengo la sensación de que los escritores somos menos importantes. La primera pregunta que yo os hago a todos es ¿qué profesión pone en vuestro pasaporte? En la tuya ya sé que cantante. ¿En la vuestra? Escritor. ¿Antonio? Sí, yo también. Profesor. Profesor. Pongo profesor. Sí. ¿Y en la tuya pone escritor? Sí, pero ¿Escritora? En el Instagram, yo creo, en mi caso más. En el Instagram ahora dice artista del mundo flotante. Yo voy a tener un problema, pero bueno, mientras ellos... ¿Vosotros escucháis todos bien? Yo a Paulina... Oye, pero ¿sabes qué? Que ya no se pone. Esa es una pregunta que ya nos marca generacionalmente. Perdón, Paulina, pero de acá para acá. Ya hace años que no se pone la profesión cuando entras a un país, ya ni siquiera se llena un formato. ¿No? Es... En el DNI a mí ya no me ponen fecha de caducidad. Hasta que yo me muera. Es muy fuerte esto. Pero ¿no? está muy bien no tener fecha de caducidad. Oye, ¿no? no, Yo siento que ya estoy No caducando. me digas que no es fuerte. O sea, que yo ya estoy para morirme ipso facto. No, claro. Recuerda que te hayan puesto eso en el DNI, ¿no? Vamos. ¿Cómo veis la figura del escritor? ¿Cómo
en el caso de Clara, de Antonio, progresivamente menos. ¿Cómo habéis visto, desde que sois escritores, la evolución del papel del escritor? Que la figura del escritor no es solo tú como escritor. Sí, sí, ¿no? En mi caso, yo era hija de un editor. Y claro, yo tenía escritores en mi casa continuamente. Entonces, había de distinto tipo de escritores. Por ejemplo, uno era don Eugenio d'Ors, que yo podía tener 3 o 4 años, y a mí me marcó mucho, porque yo lo escuchaba fascinada sin acabar de entender lo que decía. Y eso es lo que me ha hecho ser traductora luego, porque nunca acabo de entender todo lo que traduzco. Siempre necesito ayudas, o pensar muchísimo, o buscar cada palabra, y sé que viene de esto. Yo tengo fotos con don Eugenio de 4 años. Yo estaba, porque en mi casa te dejaban estar en todo. Entonces, claro, yo estaba con los escritores. De repente viene Mica Baltari y con una mujer guapísima, yo la tomo como modelo, como vestía y todo. O aparece Saroyan, deja a su hija y se larga. Entonces yo tenía la hija de Saroyan con la que jugaba. Entonces, claro, era una cosa muy viva el escritor para mí. No era solo el hombre que escribía. Esto empieza mucho más tarde. ¿Y crees que eso sigue siendo así? Pues no lo sé, porque para mí siempre la persona cuenta mucho. Y me pasa algo que es terrible. Yo leo y cuando leo una frase estoy leyendo un electrocardiograma del autor o un electroencefalograma. Y entonces me pone en contra muchas veces de los autores. Otras no. Otras me acerca muchísimo. Y esto me hace que algunos personajes que son importantes, entre comillas, yo los abandone porque les digo, eres un vanidoso, vete a paseo. Antonio, por cierto, tenemos una exposición que va a estar estos 2 días sobre cómo eran los escritores de niños antes de escribir. Es una exposición que yo les invito a que vean, es un vídeo que está en el escenario del fondo y en el que están... Álvaro, ¿tú estás? No, es que no. Quitando a Álvaro, están los 3 y la foto de Clara, que ya ha anunciado que desde muy niña tenía una vida literaria, está con un gran libro y Antonio, creo que también estás ahí en un pupitre escribiendo. Yo la primera vez que tuve la noción de que existía algo que era ser escritor fue después de saber que había literatura, ¿no? Es como un aficionado, de niño empieza a ser aficionado al cine, pero no sabes que hay directores de cine, ¿no? Tú amas las películas y te fijas en los actores. Yo la primera vez que tuve noción de que había algo que era ser escritor y que a mí me gustaba mucho fue viendo la contraportada de algunas novelas de Julio Verne. De unas novelas que para mí me han marcado toda mi vida, que son Viaje al centro de la Tierra o La isla misteriosa o 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Esos libros a mí me transformaban, era un niño, ¿no? y me poseían, es decir, vivía y me fijé en la contraportada que había esta foto de este señor barbudo, con el pelo blanco, la barba blanca y tal, y me inspiraba de pronto como una reverencia, ¿no? Decir, esto es maravilloso, que exista alguien que hace esto, ¿no? Y eso es lo primero que te da una idea de que tú puedes amar eso, ¿no? Yo tengo un conflicto con eso de la figura del escritor. Cuando la gente habla con demasiada convicción de los escritores, formando parte de ellos, a mí me da pudor, ¿no? Recuerdo una cosa que decía, me parece que era el poeta cubano, que decía, nadie se dedica a la poesía, ¿no? Es decir, cuando alguien dice con mucha convicción, yo soy poeta, delante de mí yo pienso, ¿y cómo lo sabe? ¿No? ¿Cómo está tan seguro? ¿No? Porque es una condición que me parece que es muy frágil, muy cambiante, ¿no? Hombre, luego hay otra cosa que es que, claro, tú tienes ese trabajo, ¿no? Pero es un trabajo tan raro y tan... que llamarse uno mismo escritor, a mí me da, cuando me lo preguntan, profesión, tal, lo digo con no mucha convicción, ¿sabes? Porque eres escritor mientras escribe o mientras...
y luego ya lo que no me gusta es eso me provoca mucha antipatía y lo siento, es esa especie de cosa entre gremial y celebrativa, ¿no? del escritor que se junta con otros escritores y todo eso. Yo soy una persona muy solitaria, ¿no? Entonces, lo gremial, sea lo que sea, me produce cierto rechazo, ¿sabes? Hay una contradicción entre el amor que siento por algunos. Yo siento mucho amor por la gente a la que admiro, ¿no? Siento amor he mencionado a Julio Verne, siento amor por, no sé, cuando leo a Emily Dickinson o a Ida Vilariño cuando leía a Saul Bellow. Realmente lo que siento es amor por esa persona, por ese oficio que hace, ¿no? Luego me provoca mucho rechazo cuando veo la exhibición del escritor convertido en personaje. Eso me provoca mucho rechazo, ¿no? Que es una cosa, cuando tú ves al escritor que está interpretando el papel de escritor. No tenemos más remedio y está bien, encontrarse con lectores y ayudar a promocionar tus libros y todo eso, pero yo creo que es muy importante que haya esa distancia, ¿no? El escritor es escritor en su casa, trabajando. Es un oficio para mí tiene algo de secreto, ¿sabes? Y de azaroso, ¿no? Entonces nunca digo. Yo tengo un amigo, poeta, José Gutiérrez de Granada, que fue la primera persona que yo conocí que en esa época los carnets de identidad llevaban la profesión, y me dijo: yo me he puesto en mi carnet poeta. Y yo decía: madre mía, porque yo me ponía funcionario, porque era funcionario público, ¿no? Y si a mí me decían: ¿qué eres?, yo decía: funcionario, porque era el trabajo que hacía, era aquello de lo que podía decir objetivamente que era, ¿no? Escritor, no sé. Ya digo, tengo mucho amor. Es una cosa hacia la que siento un amor extraordinario, el oficio y las personas que admiro que se han dedicado o se dedican a él, ¿no? Pero frente a la gremialidad o todo eso siento distancia, prefiero mantenerme un poco al margen. ¿Por qué escribimos, Álvaro? Me estás cambiando la pregunta. Yo había tenido tiempo de pensar. Puedes contestar a lo que pensaba, quieras. a raíz de lo que dices, pensaba en la respuesta a un correo electrónico que escribí muy recientemente, que decía: señora, 2 puntos, si supiera jugar en equipo, sería futbolista. ¿No? Porque hay esta demanda de que los escritores sean amigos de los escritores 10 minutos antes de sobreponerlos en un escenario. No. Yo creo que hay un problema de sobreexposición, definitivamente. Yo me acuerdo que cuando era joven, incluso un joven escritor, un escritor no era alguien a quien veías, ¿no? Yo nunca aspiré con ver a Borges, ¿no? Alguna vez fui a ver a Susan Sontag a un teatro repleto en la Ciudad de México. Alguna vez pagué un boleto caro por ver a Rafael Alberti leyendo en el Teatro de Bellas Artes en la Ciudad de México, y era una oportunidad de uno en la vida, ¿no? Ahora me parece que hay una especie de conversión del escritor en talismán, que es un talismán que sustituye a la lectura, ¿no? Si vas al festival o si atiendes al homenaje al autor que a partir de cierta edad ya se convierte en homenajeable, ya no tienes que leer los libros, ¿no? Esa es mi... Sí, ya. O sea, ya tú viste al talismán, ahí está el tótem, dijo un chiste, me reí, fin de la historia. Es una vocación. La pregunta, ¿no? ¿Por qué escribimos? Creo que es una vocación, ¿no? ¿Conocéis algún escritor normal? Yo soy una persona muy normal, Luis. Yo sí. Vamos, depende de lo que llames normal, ¿no? Precariamente normal, pero normal también. Sí, en mi caso creo que soy más optimista con respecto como a la figura del escritor. Me pasa que me siento muy afortunada de estar aquí ahora. Pienso que hace 20 años atrás quizás alguien como yo, desde Chile, desde una población o lo que sea, no podría estar en este lugar porque la literatura estaba más ligada como a la élite, o por lo menos en mi país siempre fue así. Entonces, en ese sentido me siento muy afortunada y no pienso tanto si antes era mejor o peor, sino que lo veo como algo bueno.
sobre todo no solamente por venir de cierta clase, sino también por ser mujer, como que es como ser escritora, es como algo que todavía lamentablemente suena un poco novedoso y en ese sentido me parece muy bien. También tengo como, claro, me parece que la lectura siempre es un lugar muy íntimo, entonces cuando uno lee, en general yo no leo al escritor, pero como es tan íntimo pareciera que te estuviera hablando un poco y se crean relaciones con los libros y con los escritores en términos platónicos. Es como amor platónico, es como una especie de amor platónico, pero claro, después quizás la figura real o el personaje o lo que sea que el escritor es otra cosa. Es como yo también siento pudor y no sé, me pasó el año pasado como que cuando recomiendan mi libro y lo asocian como a otras cosas, a cosas más políticas o de activismo, como que yo igual pienso que soy borracha y drogadicta y no sé qué, entonces no soy un ejemplo a seguir para nadie, como solo tendrían que leer el libro y eso es casi lo único que puedo dar de mí, lo mejor que puedo dar de mí, pero claro, la otra figura como que es problemática en ese sentido. En estos tiempos, Clara, no podemos omitir, ni lo vamos a omitir en este festival, ¿cómo han cambiado desde los años 50, cuando tú empiezas a ser, bueno, desde 1944, que ya eres una lectora, hasta hoy, el papel de la mujer? 44 no era una lectora. Me has dicho antes que con 4 años ya tenemos ahí fotos. Era una broma, de todas formas. Eso era una broma de mi Sí, padre. Esto era sí. un atlas, te puedes imaginar. Entonces él me coloca ese atlas y me hace la foto. Sí, Yo justamente tardé muchísimo en leer porque pensaba ya desde muy pequeña, y eso muy parecido a María Zambrano en otras cosas, si se puede escribir, ¿para qué leer? Entonces yo a los 6 años estuve enferma todo un año en la cama. Yo tenía un padre muy inteligente, ¿eh? Me dejaba libros de arte, con lo cual yo me copié toda la Capilla Sixtina. Imagínate lo que es esto, ¿eh? Y todavía mi madre conservaba algunas cosas de estas, que me sorprendió mucho cuando murió que lo encontré. Por otro lado, yo escuchaba la radio y había unas novelas fantásticas de Sautier Casaseca. Y entonces yo escuchaba estas novelas y empecé a escribir novela en ese momento, ¿no? Y siempre pensé que la novela sería lo mío, que me gustaba mucho, pero detrás estaba la música, que mi madre era música. Luego había el músico Federico Mompou, que aparece por mi casa cuando yo tengo 2 años, con una cantante, y tocan las canciones más importantes de Mompou, El combat del somni, que son poemas de mi padre. Yo hago una relación con Mompou desde ese momento, hasta el punto que cuando voy a escribir su biografía no se lo cree, porque soy la niña de 2 y 3 años con la que él ha jugado e incluso ha bailado. Entonces, mi relación con todo esto es muy distinta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo te digo, yo escribo como una cosa natural y sin leer. Yo tardo muchísimo en leer seriamente. Y entonces me viene a través de la música, porque Mompou venía todos los domingos a casa, escuchaba música y una de las cosas que repetía era el Daphnis y Chloe de Ravel. Entonces yo un día descubro el Daphnis y Chloe de Longo y lo leo. Y ahí empiezo, y ahí era bastante mayorcita, ¿eh? O sea que, claro que había el colegio, y esta es otra cuestión. En el colegio nos leían, por ejemplo, cuando nos preparaban para la comunión, nos leían lo de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Mi situación anímica era esta, el muero porque no muero, porque realmente yo tenía una vida muy distinta de la que tenían todas mis compañeras, entonces yo no encajaba con casi nadie. Y seguramente por esto me ponía siempre a dibujar, a escribir, a hacer otras cosas, ¿no? Y por otra parte nos leyeron a Manrique. Y esto sí que se quedó en mi cabeza muy fuertemente. Y en el mes de mayo teníamos la obligación de hacer cada día una frase a la Virgen. Y entonces empezaba, en vez de frases, hacía pequeños poemas. Ahí empecé, o sea que tenía 6 o 7 años. Entonces,
Es complejo, ¿no? ¿Y el papel de la mujer en la literatura? El papel de la mujer en la literatura. Porque Verás, la primera escritora y escritor conocido es una sacerdotisa acadia del año 3000 a.C. Entonces ella escribe, ella era hija del rey Sargón y la hizo sacerdotisa primera para que defendiera su postura política contra los sacerdotes. Ella escribía unos poemas en los cuales eran poemas en alabanza de Inanna, de los dioses y tal, y la cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que al final firma poniendo su nombre. Esto lo ha dicho Enheduanna, sacerdotisa de Inanna. Esto, curiosamente, es lo que se hace luego siempre en la poesía oral. O sea, el trovador que dice el poema al final dice su nombre. Y eso nos pasó mucho tiempo. En materia de poesía te da la dimensión de la importancia de la oralidad y de la voz, ¿no? Entonces, claro, para mí es muy importante ver esto, que el primer escritor conocido es una mujer. ¿Qué pasa? Que luego las cosas van cambiando, pero no en todas partes son iguales, ¿no? Entonces tenemos a Safo de Lesbos, que tiene una escuela que enseña a las jóvenes, que se mete en política. También había poetisas en el continente, en Grecia. Ha habido mujeres. Y no digamos ya la novelista primera, que es la japonesa Murasaki, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Ha habido, lo que pasa es que han tenido muchas dificultades en muchas partes, pero esto no quita para que no existan y no se vayan descubriendo poco a poco. Álvaro, Antonio, me gustaría que nos hablarais de vuestros últimos libros. El tuyo ya tiene unos meses de recorrido, el tuyo menos, porque yo creo que los dos, en el caso de Álvaro lo decía antes, yo creo que está esa voluntad de novela total, y en el caso del libro de Antonio está esa mirada absolutamente periscópica a la realidad, absolutamente, a veces, como lector, asfixiante, curiosa, creo, lo que les une son libros absolutamente distintos, pero lo que les une es esa permeabilidad absoluta respecto a lo que nos pasa. A lo que nos pasa, esto que yo decía antes, al final los escritores escribimos de lo que está ahí, de lo que nos pasa en la calle, de lo que sufrimos, de lo que nos exalta, de lo que nos duele o de lo que nos da esperanza. ¿Yo por qué? No sé. No sé, Luis. La noción de novela total me impone un poco y me parece generacionalmente descuadrada. Es decir, me parece que la única persona viva que queda en el mundo que pensó en términos de novela total es Mario Vargas Llosa. Todos los demás ya pasaron a mejor vida. Me parece un término más grande. ¿Pero te molesta? No me molesta, me parece estupendo y ojalá lo repita la prensa, me haga millonario y etcétera. Pero yo prefiero el adjetivo gorda, la verdad. Es una novela gorda porque es una novela en la que había mucho que decir, ¿no? Es esto que estás diciendo sobre lo que en mi caso escribo mucho sobre lo que me encabrona, ¿no? Sobre lo que me enoja muchísimo, y vivo en un país en el que es muy fácil estar enojado. Vivo en los Estados Unidos. Es muy fácil estar enojado si eres mexicano, ¿no? Entonces, bueno, Eso encabronado. Encabronadísimo, sí, sí, yo sí. Bueno, ahora ya se me va pasando, dejé las redes sociales, entonces ya ahora vivo en una nube literaria muy contento, pero me parece que es un tema, el tema de cómo se construyeron esas dos naciones, México y los Estados Unidos, a través del exterminio de los propietarios de la tierra,
Me parece que es un tema sobre el que hay mucho que decir. Y también es cierto que, como tú decías del Instagram, yo crecí con el iPod más bien, ¿no? Ahora escucho LPs también, pero mientras me fui formando como escritor, escuchaba toda la música recortada, ¿no? Es decir, ediciones y listas, un poco como los mixtapes de la generación anterior, ¿no? Nunca un LP de principio a fin como un concepto, sino todo cortado. Entonces, bueno, siempre he escrito desde puntos de vista distintos, ¿no? Me parece que no se le puede hacer justicia a un tema, a una preocupación o a lo que sea, si uno no es capaz de irse poniendo en distintos oteros, diría San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso, que una novela es una cosa que se construye a través de distintos puntos de vista y con la exposición de distintos paisajes, digamos. Entonces, más bien es eso, es que tengo más tiempo porque soy mayor, entonces puedo escribir más. Es que hace unos años empecé a escribir a mano y es mucho más fácil. Uno escribe mucho más si escribe a mano en términos de volumen, porque no es tan fácil borrar, ¿no? Es más bien una relación casi física con el tema, ¿no? También la bibliografía de esta novela es muy vasta y pues uno encuentra historias que de pronto merecen ser contadas si se detiene en la historia del desierto que separa a México y Estados Unidos durante el siglo XIX, ¿no? Es más una cuestión casual. Yo creo que también hay que pensar en cómo nacen los libros, ¿no? Es decir, porque el libro generalmente, en mi caso, cada vez más según pasa el tiempo, el libro viene siempre por un camino raro, ¿no? Un camino inesperado. Cada vez viene menos como un proyecto. Antes hablaba Álvaro de Vargas Llosa, ¿no? De esos proyectos casi de ingeniería constructiva, ¿no? Es decir, voy a crear aquí En mi caso, un libro como este viene de una especie de inquietud, como una manía de anotar. Álvaro hablaba de escribir a mano, y es verdad. Yo creo que la escritura a mano tiene algo muy peculiar, ¿eh? Entonces lo que empezó a atraerme, después lo he pensado, era prestar atención al ruido del mundo, al ruido, ¿no? Al ruido visual o al ruido acústico, al ruido de lo real, ¿no? Hay una cosa que dice Naipaul, que murió hace unos meses, que es un escritor, así que yo tengo una admiración enorme, ¿no? Que dice que hay una responsabilidad en un escritor de dar testimonio de su contemporaneidad, ¿no? Es decir, ¿qué has visto tú? ¿Qué ha sido lo que tú has visto de verdad, lo que tú has experimentado, ¿no? Y entonces yo sentía como una necesidad de dar testimonio o anotar o atestiguar lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, poco a poco eso fue cobrando una cierta forma, de una manera muy insegura. Se iba haciendo solo, ¿no? Yo me dejaba llevar por esas voces que oía o esos anuncios que leía o por esos titulares que sin yo hacer ningún esfuerzo se convertían en poemas, ¿no? Es decir, me di cuenta por una parte, de que estaba trabajando en la huella de los escritores de la ciudad, desde de Quincy en adelante, ¿no? Que son escritores que a mí me han afectado siempre mucho desde que era muy joven, ¿no? Eso sentía por una parte eso, ¿no? Y por otra parte sentía que la manera de retratar el mundo tendría mucho que ver con el collage, ¿no? Pensaba en cómo el collage ha estado presente en el arte del siglo XX desde el cubismo en adelante, ¿no? El collage, la yuxtaposición, el amontonamiento ha estado en la pintura, igual que ha estado en la música, en tantas cosas, ¿no? En muchos de los músicos que yo admiro, y me gusta que la música salga aquí, ¿no? Clara ha hablado mientras la oía me daba una envidia, porque yo tengo mucha admiración por Monpou, ¿no? Pero yo pensaba en músicos como... en músicos que han usado, como Charles Ives, por ejemplo, que han usado mucho la yuxtaposición o el apoderarse de materiales baratos, ¿no? como
como Gustav Mahler, ¿no? Es decir, el poner en la misma música, poner un trozo de algo completamente vulgar y poner de pronto un adagio, ¿no? Entonces, esa realidad, la manera de contarla, la única manera que yo encontraba era dejarme llevar por todo eso, y eso poco a poco se fue convirtiendo en un libro, ¿no? Pero yo pensaba, se lo decía a mi mujer, a Elvira, le decía, estoy escribiendo un libro inacabado, ¿no? Porque tenía la sensación yo creo que cuando uno es más joven tiene la obsesión de la forma, ¿no? De una forma impecable, ¿no? Hacer un cuento que sea impecable, de la primera palabra a la última, hacer una novela que se sostenga como un edificio de Mies van der Rohe, ¿no? Pero también tiene una tentación de amar lo amontonado, es decir, muchos de los libros así más que uno ama más son libros bastante amontonados, ¿no? Libros desordenados o libros desequilibrados, ¿no? Piensa, por ejemplo, un libro que yo lo leo cada vez con más interés, que es Moby Dick, ¿no? Un libro tan que tú ves que este hombre se le fue la cabeza en un momento dado. Es decir, Moby Dick empieza como una novela clásica de viaje y de aventura, y empiezan a ocurrir unas cosas ahí en la novela, y de pronto al cuarto o el quinto capítulo aquello se convierte en una locura. Hay una explosión ahí, ¿no? Entonces, eso esa explosión me atrae, ¿no? Ver libros, por ejemplo, que se han hecho en retazo o que no se han hecho, que son el resultado de, por ejemplo, los pensamientos de Pascal o el libro El desasosiego, que son libros que no existían, o El Sprint de París de Baudelaire, que son libros medio póstumos que se han ido haciendo por casualidad, ¿no? O tantos libros. Eso es lo que a mí me atraía en este caso, ¿sabes? Esa forma abierta y desordenada, que en el fondo, claro, es una forma, claro, ¿no? Es que es una forma. Es una construcción, pero es una construcción que finge no serlo, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Yo quería que habláramos también un poquitín de geografía, y te voy a preguntar a ti, Paulina, si tú que vives hay algún escritor más chileno en el festival, y hablan siempre que conozco a algún escritor chileno de que estáis en el fin del mundo. ¿Cómo se vive eso? Literariamente hablando, digo, en el sentido de si te sientes invitada a irte a Estados Unidos como Álvaro, o a México, como se va tanta gente. Sí, es que, no sé, yo tengo internet igual, entonces como que los territorios ya no funcionan de esa forma para mí, sí, como cuando era chica, como que me daba un poco de pena haber nacido en Chile, porque como que, no sé, los argentinos tenían el tango, los brasileños la samba, nosotros no teníamos como nada, la cueca, pero como no nos gustaba tanto, como, no sé, teníamos este sentimiento de inferioridad con respecto a nuestros vecinos, es algo muy chileno en realidad, pero Internet hizo, o a mi generación por lo menos, que eso se acabara, porque como no importa dónde estés, como que puedes estar de alguna forma, como es muy libre en ese sentido. Me eduqué también en Internet, como no vengo de una familia que tiene muchos libros, entonces, no sé, la Encarta 98, Pirata, o no sé, después todo lo que ofrecía Internet fue para mí como mi escuela. Yo estoy escribiendo una novela ahora que sucede en el fin del mundo, específicamente en Punta Arenas. En Punta Arenas. Y bueno, fui hace poco nuevamente como a reportear, así como a investigar. Y una de las cosas de las que me di cuenta, bueno, muy gracioso porque allá corren vientos como de 90 kilómetros, o sea, de 90 kilómetros de rapidez, no sé, y a veces más bota a la gente. Y era muy chistoso porque estaba ahí, bueno, como turisteando, conociendo la ciudad, viviendo la ciudad, pero es muy difícil. Como le pregunté a un sepulturero como en el cementerio, le dije, ¿qué es vivir en Punta Arenas? Me dijo, es sobrevivir, como es acostumbrarse. Como que dije, claro, por eso es el lugar donde están mis personajes, porque un poco eso es lo que quieren hacer, de cierta forma, como volverse más fuertes. Este es un lugar
estar al fin del mundo es un lugar que te hace más fuerte, que te hace más orgulloso, que en el fondo... Y eso creo que también, volviendo a tu pregunta, es lo que me pasa a mí. Como que yo me siento con mucho ímpetu en ese sentido, me siento como muy tranquila porque nací en un lugar donde no había casi nada. Eso. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Álvaro, me he sentido muy identificado sobre que escribimos, yo también, como tú, sobre lo que nos encabrona. ¿Estamos entonces en un buen momento para la lírica en el mundo? Porque yo creo que todos estamos bastante encabronados y cada vez, bueno, tú vives en un sitio estupendo para escribir, Pues, en ese caso, pero en fomenta el buen humor, ¿no? En España también estamos en un sitio estupendo para escribir, en Europa cada vez más estamos viendo territorios de encabronamiento. ¿Es buen momento para el escritor? Insisto, no quiero ser cínico. Y recupero una pregunta que se hacía ayer en una mesa previa que hicimos en el Instituto Cervantes. ¿Es el momento de volver a hablar, cambiando las palabras, de el compromiso del escritor? Me parece que es el momento de asumir que toda escritura es siempre política y que si alguien dice que su novela no es política, es de derechas. Escribir es siempre, por supuesto que la lista del supermercado no, y a lo mejor sí, ¿no? Porque te ponen ahí, compra carne pero que sea orgánica. Ya ese es un gesto político automáticamente, ¿no? Te sitúa en una serie de coordenadas que suponen que tu inversión va a ser destinada a una granja, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que la idea de que podíamos sustraernos de la política vino de un periodo de estabilidad que le tocó, cuando menos en México, a nuestros mayores, en la que un Estado paternal fue suficientemente exitoso para evitar que los escritores hicieran preguntas incómodas. Me parece que ese momento se acabó. Yo no sé si podemos hablar de literatura comprometida y nueva canción otra vez. Me parece que tendríamos que encontrar términos que fueran más precisos y que definieran mejor nuestro trabajo, ¿no? Es decir, yo no sé, por ejemplo, qué tipo de literatura se debe describir en un momento en el que la idea de Estado Nacional definitivamente dejó de funcionar, que solamente nutre al odio y al desprecio y a la obtención rápida de capital político, pero no podemos tampoco ver qué es lo que sigue. Definitivamente un nuevo periodo imperial, bueno, los imperios cuando menos eran hospitalarios en términos de mestizajes y aceptación de diferencias lingüísticas y de diferencias étnicas, etcétera, etcétera. Pero ese es un modelo que no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué sigue después de la idea de Estado Nacional que estamos reventando con tanta gracia como generación o que nuestros políticos están cargando con tanto entusiasmo en los últimos años. Creo que la escritura, ese término, el término francés, es que écriture, creo que la escritura va a responder a eso y está produciendo paraísos no artificiales, sino territorios en los que pueda haber las discusiones que en la arena pública no podemos tener, pero yo no sé si los términos sean eso, ¿no? La idea de escritura comprometida, pues, suena un poco a Sartre y yo no sé si sí. Mira, Gandhi dijo una cosa muy importante, y eso refiriéndose a la poesía. Dijo, la poesía es una enorme resistencia pasiva. Yo eso lo creo, que ahí hay también un compromiso muy grande, y es el compromiso de la honradez de lo que uno hace. No tiene todo por qué ser directamente combativo, pero si tú estás haciendo algo, te estás entregando y honradamente estás haciendo lo mejor que puedes y ya estás luchando. Otra cosa dijo Dostoyevsky, que es mucho más fuerte, dijo, la belleza salvará la tierra.
Yo no creo que la belleza salve la tierra, pero sí que puede ayudar mucho a la felicidad del hombre. Al fin y al cabo es lo importante, llegar a ser feliz. Yo por eso me considero una pitagórica acusmática, que decían, por ejemplo, ¿qué es lo más sabio? El número. Para mí lo más sabio sigue siendo el número, al que no llego, porque no soy matemática. Pero decían, ¿qué es lo más importante para el hombre? La felicidad. Yo creo que ahí está. Entonces, bueno, yo me he metido en una investigación científica dentro de la medida en que yo puedo entrar en el campo de la ciencia y trasladarlo a la poesía, y allí tienes de todo. Tienes libro que está muy pensado y construido, incluyendo de repente una frase de Einstein o de Schrödinger o de Heisenberg, u otro que surge, en el cual de repente te sale a ti ya tu propia interpretación de lo que puede ser un círculo o una esfera, ¿no? Creo que eso es una forma de combatir tan fuerte como cualquier otra, por la honradez en que tú lo llevas a cabo. Y llega a mucha gente, mucho más de lo que uno puede imaginar. Y desde luego estoy sorprendidísima, porque a veces son poemas que parecen muy difíciles y de repente tienes unos ecos que dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Es esto, acompañarse, porque esto es muy importante, la compañía. El acompañar a otro, un libro siempre acompaña. Los libros son los que nos han, a los que somos un poco letraheridos, nos han impedido siempre la soledad y el aburrimiento. Yo recuerdo el primer libro que me dedicó Antonio Gamoneda, Gracias por la compañía. Es que me quedé y digo, mira, qué dedicatoria tan bella, ¿no? Es así. ¿Eres un escritor comprometido, Antonio? A mí me gustaría relacionar ese tema con el anterior que han mencionado de la geografía y con lo que decía Paulina. Generalmente, en muchísimos casos, la creación literaria viene muchas veces de una gran lejanía. Es decir, una gran lejanía que muchas veces no es obvia, ¿no? Porque tú dices, claro, ella está en Santiago de Chile y tú miras el planeta y tal, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos el escritor o el poeta han escrito desde una gran lejanía, es decir, han escrito desde una periferia o se han formado desde una periferia con respecto a un centro que estaba muy lejano, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando hace unos años yo hice una entrevista larga a Don DeLillo, ¿no? Y él me contaba, claro, Don DeLillo para nosotros lo vemos como un escritor de Nueva York, ¿no? Y él me contaba que cuando él era adolescente, era muchacho, él vivía en el Bronx, en el barrio italiano del Bronx. ¿Vivía dónde? En el Bronx. En el Bronx. En la zona italiana del Bronx, ¿no? Y él me decía que la distancia que había para él como un chico de clase trabajadora hacia Manhattan, que era una distancia, y me decía, es como la distancia que puede haber sentido tú en una pequeña ciudad alejado. Es decir, siempre hay un centro y hay una periferia. Y yo creo que la escritura importante se hace en las periferias sociales, en periferias de opciones sexuales, en periferias de pobreza. Es decir, piensa, por ejemplo, a mí me gusta pensar siempre en las primeras piezas de prosa en castellano narrativa. Son El Lazarillo y la crónica de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? El Lazarillo, el personaje del Lazarillo es un personaje que está en la periferia absoluta. Es un señor que habla en primera persona. Y habla en primera persona porque si él no cuenta su historia, nadie la va a contar. Porque las historias que se cuentan son historias oficiales, ¿no? Cuando él dice, pues sepa vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Ahí esta persona está saliendo de un margen absoluto en el que no hay testimonio, en el que nadie que diga, nada de lo que diga nadie va a ser registrado, porque no existen. O piensa cuando Bernal Díaz del Castillo, como bien sabe Álvaro, se pone a leer la crónica de López de Gómara y ve que es una crónica hecha en imitación de la Guerra de las Galias de Julio César, en la que todo es la gloria de Hernán Cortés, ¿no? Es esta cosa paulina que decía Naipaul, ¿no? Me parece, si tenemos un seminarista aquí,
Me parece que es al final de la segunda carta de Corintios que alguien le pregunta a San Pablo, ¿no? Bueno, ¿para qué carajos estamos aquí al final? Y él lo piensa mucho y dice, bueno, para dar testimonio, ¿no? Para dar testimonio de los últimos minutos del mundo, porque San Pablo era un fanático, entonces pensaba que el mundo se iba a acabar durante su generación. Y estos casos que estás citando Sí, y es que tú son piensa- precisamente pero son digamos, el polo político de la escritura, Claro, el exactamente. el Hay- embudo político viene de la noción de testimonio. Claro, ¿no? hay- Esto es lo claro. que veo y no me gusta, perdón. Claro, es el caso, por ejemplo, piensa otro margen. Hablábamos de Naipaul, ¿no? Naipaul viene de un lugar completamente remoto, socialmente y geográficamente. Él viene de la isla de Trinidad, que es una isla postcolonial, ¿no? Y viene de la isla de Trinidad y viene además de una clase social rarísima, que son los descendientes de gente de la India del subcontinente indostánico, gente que a finales del siglo XIX fueron llevados como trabajadores forzosos para la recolección del azúcar, ¿no? Y él, toda la narración de toda la vida literaria de Naipaul es el viaje, el testimonio de esa periferia. O piensa en el caso de Emily Dickinson, ¿no? Al que vuelvo. Es decir, una mujer que está en el margen absoluto, ¿no? Por eso yo antes, cuando os preguntaba, iba en ese sentido, cuando os preguntaba si conocéis algún escritor normal. Yo creo que los escritores estamos siempre en la periferia de algo, a veces geográfica, a veces íntima y a veces... Ojalá fuera verdad, pero hay demasiados que están muy en el centro. Bueno, tenemos que acabar. Llevan un rato haciéndome señales. Lo malo de los festivales es que hay un acto detrás de otro. Con una sola palabra os pregunto, para que acabemos, la pregunta naif y absurda. Si nos tenemos que ir a una isla desierta, cada uno a su edad, ¿nos llevamos papel para escribir o libros para leer? Papel para escribir. Yo me niego a... No, Venga, Antonio. no estoy dispuesto a renunciar a ningún... Porque las dos cosas yo no puedo. ¿Cómo voy a elegir que voy a escribir y me voy a leer yo a mí mismo? No acepto, no me voy a la isla, me quedo en mi casa. Resisto, ¿no? Compro un arma. LPs. ¿Qué has dicho? Viniles. Música. Yo creo que libros también. Sí, además que el libro tiene una hoja, también se puede rayar encima, de eso se trata la literatura. Sí, la marginalia, ¿no? Mil gracias. Yo renuevo mi historia de amor con ellos cuatro. Les pido un aplauso para ellos y les pido que nos sigan acompañando en el festival.